Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Faltan muchos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? No, profe, ¿qué le tocó manejar a la universidad o qué? Acá soy yo solo, esto está más... ¿Está bueno? Pues sí, ¿Está bueno? la universidad para mí sola. ¿Se va a YouTube? Ya subieron de estudios. Ah, Los estudios de hoy, ¿por qué no las subes a pero ya se la subo. Acá el problema es el tintico de las 4, que no hay donde comprar. Yo le mando uno por internet. Hágale, mónteme en uno ahí. Profe, varias preguntas. El laboratorio número 2 que subiste a la plataforma, ¿se puede hacer en pareja o es individual? Claro, puede ser en parejas. Yo les envié ahí, yo les puse en el textico que puede ser en parejas, que no hay ningún problema. Bueno, lo otro es que el laboratorio 1 y el ejercicio de pseudocódigo, Sí. nosotros no sabemos ni la nota, si cómo nos calificaron eso, si llegó, si no llegó. Ah, pero ustedes lo enviaron al correo o lo montaron a la plataforma. Ah, habría que cuadrar con Diego, que es el que va a calificar ese laboratorio. Pues de que lo haya calificado no creo. Pero además que si lo enviaron al correo que estaba ahí en la plataforma o el que él les dijo, seguro les llegó. Ya les estoy montando las dos clasecitas de hoy. Aquí las chicas son admiradoras que si usted es Diego o Sebastián. Mentiras, profe, ya sé que eres vos. Sebastián. Acuérdate que el bonito, acuérdate. Ay, ya sabía que era Sebastián, él era por hacerme quedar mal. Ah, sí. Allora aspettate. Vamos para Antonio. Para el carajo. Ya empezaron a desarrollar el laboratorio número 2. Para ver si tienen alguna duda. Siempre van a ya desarrollarlo. ¿Y tienen alguna duda hasta el momento? Profe, ¿cómo se hace? Todas. Profe, ¿cómo se hace? Yo estaba hablando de todo lo que entendemos. ¿Cómo se hace qué? Perdón. ¿Cómo se hace la? Una pregunta. ¿Quieren apagarlo? Sí, cuénteme. Y ahí salió un túnel en el PC de la casa, pero ¿cómo hago para pasar al usuario administrador? Que no me van a utilizar algunos comandos por no tener los derechos. Apagado. El comando sudo espacio su con sudo sudo y luego su seguido sudo espacio su. Y me pide contraseña. Sí, le pide la contraseña que usted le debe haber puesto al computador cuando lo instaló. Ah, listo.
vamos a hacer el Heidi. ¿Qué vamos a hacer hoy? Prueba que vamos a ver durante toda la clase. Ya va a subir las diapositivas. Vamos a primero a ver lo que son algunos conceptos básicos para la continuación pues de los conceptos básicos, y luego vamos a ver lo que son sentencias de control, lo que es el sí condicional y el según. Vamos a empezar con esas dos y vamos a darle unos ejemplitos para que empiecen también a trabajar en Linux, en dónde programamos, cómo los ejecutamos, cómo los compilamos. Vamos a mirar varias cositas. Muchachos, que no quiere cargar bien la página. Si quieren lo envías a un correo y nosotros empezamos a escribir entre nosotros. Listo, ustedes veo si por aquí. Por ahí tienen el mío. heidi@hotmail.com. No, el de Heidi la bonita. Ah, listo. Profe, feliz día de amor y amistad. Ah, lo mismo. Sobre todo el amor. Ella quiere ganar informática como sea. Con nada de respeto. Bro, ojo que ya va con álgebra, siguió con física y ya. Es María. Recuerden, muchachos, que eso está grabado, eso queda en la red. Señor. O sea, esos comentarios ya no me gustaron para nada. Puso peor, como dije. No puso peor. Así fue el correo de Ricky Martin. Bueno, ya le estoy subiendo el archivo, ahí sí dejo subir. La primera parte de la clase. Ponemos las diapositivas, por favor. Ya las diapositivas están montadas en la plataforma. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que como les dije es sobre los conceptos básicos para programación en C. Entonces la segunda parte pues de los conceptos básicos. Entonces vamos a empezar por un repaso viendo lo que terminamos viendo la clase pasada. Vamos a pasar luego a ver los operadores, qué operadores podemos utilizar en el lenguaje C, que son las directivas, que igual ya hemos visto pues un poquitico de eso, que son las librerías, hay otros, y vamos a mirar cómo podemos ingresar valores y mostrar valores a un programa con el lenguaje C. ¿Todos listos, muchachos? Bueno, entonces como repaso, recordemos que el lenguaje C es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos
un código del cual nosotros escribimos que es llamado código fuente en lenguaje C, lo cual por medio de un programa vamos a compilarlo. Al momento de compilar lo que hace es crear un archivo nuevo, que es un código objeto, que es un código binario, unos y ceros, que es el computador es capaz de interpretar. Luego, si unimos muchos códigos objetos, podemos generar un código ejecutable, que sería pues ya el que nosotros finalmente vamos a correr. Recordemos que ¿por qué el lenguaje C? Recordemos que es muy flexible, es muy potente, podemos desarrollar muchos programas en pues ya es muy desarrollado, muy estable. Como ya tantos años pues en el medio, es muy popular, por tanto, tenemos ya le han desarrollado muchas librerías, le han desarrollado muchos programas, muchos tutoriales, entonces nos va a ayudar también a trabajar pues en lenguaje C. La portabilidad, pues obviamente porque es un lenguaje compilable y no depende del sistema operativo, no depende de nada de eso, entonces nos va a ayudar también nos facilita la programación, porque podemos programar tanto en C tanto en Windows como en Linux. Sencillo porque igual no tiene muchas cosas, no es muy complicado, su sintaxis no es la más difícil. De pronto cuando estén viendo programas como Java, pues van a ver la diferencia. Y como es modular, entonces nos va a facilitar también mucho la programación y la corrección en el momento que tengamos errores. Entonces esos aspectos fue por lo que escogimos el lenguaje C para enseñarles a ustedes y por lo cual los programadores y los sistemas operativos muchas veces son escritos en este lenguaje. Entonces recordemos que la estructura general, que tenemos un inicio y el fin del programa. Dentro de ese inicio y este fin debemos ingresar qué variables vamos a utilizar, qué tipos, cuántas. Además de eso, ya luego de declarar todo lo que vamos a utilizar, vamos a empezar con la lógica de programación, que es el algoritmo en sí. Además, debemos ingresar lo que es un encabezado, que es indicando qué es el programa que vamos a desarrollar, y las directivas, que vamos a hablar de eso hoy. Las directivas, recordemos que una de esas directivas que ya medio mencionamos eran las librerías. Y recuerden que lo que nosotros debemos hacer para poder programar en C es únicamente hacer una traducción. ¿Por qué? Porque ustedes ya se supone que deben manejar bien el pseudocódigo, que es simplemente una lógica en sus cabezas. Y lo que hemos de hacer es familiarizarnos con el lenguaje C. Por ejemplo, recuerden ese programita, pues la sintaxis básica. El inicio está representado en el lenguaje C por un int main void. ¿Listo? Y el fin está representado como un return 0 y cerramos las llaves. Todo lo que está dentro de esto va a ser nuestro programa principal. Entonces ahí es donde vamos a declarar las variables, vamos a poner todas las sentencias que vamos a utilizar, los controles, los ciclos. Y también tenemos que en un programa en C, la anatomía básica sería el programa principal. Arriba sería ¿quién? Las librerías o las directivas como tal. Ya dentro del programa tenemos lo que son las declaraciones de las variables y si es necesario inicializarlas. Y ya todo lo que viene ahí sigue siendo ¿qué? El algoritmo. Recuerden que el algoritmo es la lógica que ustedes debieron ya adquirir realizando pues el laboratorio número 1 o las actividades que le hayan puesto o leyendo pues por su parte. Recordemos en la declaración de variables que debemos declarar una variable según lo que queramos almacenar en ella, ¿cierto? Entonces si queremos almacenar una variable entera, una variable carácter o un real, entonces según eso tenemos cierta cantidad tenemos unos ciertos indicativos, por ejemplo el char para los caracteres, el int, el float y el double, para poder almacenar las variables. Entonces tenemos que cada una también tiene un tamaño y tiene una forma pues de unos valores a almacenar.
Entonces aquí le muestro pues el resumencito, cuáles son las variables, y recordemos que la sintaxis para declarar una variable sería el tipo que vamos a utilizar, el nombre de la variable, si alguna la vamos a inicializar, la inicializamos, y terminamos siempre con qué. Pero eso es como terminamos el programa, pero cada línea debe terminar con qué. Con punto y coma, eso no nos puede olvidar, listo. Bueno, entonces es un resumencito. Como ejemplito, tenemos por ejemplo ese tipo de variables que son enteras, ¿cierto? Número de estudiantes, número de profesores, terminamos con punto y coma, ambas están inicializadas. Tenemos reales, que pueden ser cualquier número, negativos, decimales o no, ¿cierto? Pueden estar inicializadas o no, por ejemplo la D, se supone que es un tipo real, pero no está inicializada y no hay ningún problema. Eso depende de nuestro programa. Tenemos también los caracteres, ¿cierto? Podemos almacenar la letra o el número en ASCII que representa la letra. Entonces, por ejemplo, 64. Entonces eso va a representar una letra cuando estemos mostrándola en pantalla. Y por último también, también podemos utilizar, de esto no se lo hemos mencionado, pero también podemos utilizar booleanas que también pueden ser verdaderas o falsas. Entonces podemos declararla como falso, o un 0 también puede ser representado para representar un 0 falso y verdadero, false o true. Entonces un ejemplito de cómo declarar las variables. Recordemos que hay unas ciertas palabras claves que no deben ser utilizadas dentro de las variables, ¿cierto? Hay un montón, ahí les pongo una tablita, ustedes la leen, igual uno cuando va trabajando se supone que va utilizando las variables de acuerdo con un nombre representativo, ¿cierto? No un nombre aleatorio, sino representativo a la variable, a lo que va a almacenar. Entonces se supone que esas variables uno igual no las toca mucho. Recordemos no utilizarlas en variables. Recordemos que podemos utilizar lo que son letras y números, pero no podemos utilizar, por ejemplo, que empiece por un número. ¿Listo? Entonces por eso es que en la parte izquierda la primera 2A es un error, porque debemos primero empezar con una letra o con un guión bajo. Entonces ahí tenemos también un ejemplito de cómo no debemos utilizarlo y cómo sí se debe declarar. Recordemos también que toda variable debe estar declarada antes de utilizarla. Entonces si no declaramos una variable, pues, él no va a saber dónde llevar ese valor, por tanto se pierde el programa y nos va a mostrar un error. Entonces es importante siempre declarar la variable. Bueno, entonces vamos a pasar ahora los operadores. Los operadores son esos pues, los que nos van a permitir operar justamente operar los diferentes variables, sea suma, resta, o pues van a ver que son muchos los operadores los que tiene ese pues para podernos, lo que nos va a permitir trabajar. Entonces tenemos ¿qué tipo de operadores tenemos? Tenemos el operador asignación, tenemos el operadores aritméticos, incrementales y decrementales, de manipulación de bits. Ese se los menciono, pero en ese momento ya no lo vamos a tratar. Si en algún momento es necesario, lo incluimos en la materia, pero todavía no lo necesitamos. Listo, por eso está como en grisecito. También tenemos lo que son las operadores relacionales, los lógicos. Y recordemos que la unión de todo eso es lo que nos va a formar toda una expresión. Y las reglas, pues, y de acuerdo a unas reglas de prioridad, vamos a poder desarrollar pues toda una operación completa. Entonces vamos a empezar con el operador asignación. El operador asignación nos va a permitir almacenar cualquier valor en una variable, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el símbolo? El igual, únicamente un único igual, ¿listo? Entonces la sintaxis es muy simple, variable igual a una expresión, y terminamos con punto y coma. Algunos ejemplos: A igual a B por N, ¿cierto? Ahí les muestro 4 ejemplitos. Entonces, ¿qué podemos almacenar? La asignación puede almacenar una operación simple, ¿cierto? Como muestran algunos ejemplos, o un valor en concreto. Por ejemplo, el último ejemplito dice que E igual a 14. Esto es un valor en concreto y no una operación.
Entonces, ¿él qué hace? Lo que hace es coger los valores y asignárselos a la variable que hay a la izquierda. Listo, en ese no hay ningún problema porque eso no hay, pues ya lo hemos utilizado en pseudocódigo, no cambió mucho, ¿cierto? Operados aritméticos. Bueno, entonces tenemos de dos operandos, es decir, que siempre deben haber dos valores o dos variables a operar. Entonces le muestro en la tablita, pues alguna cosita, pues suma, la resta, la multiplicación y la división, no hay ningún problema, ¿cierto? De pronto con el módulo, todos recordamos qué es el módulo. Residuo, es el residuo de la división. Perfecto, recordemos que el módulo es el residuo. Entonces nos va a siempre mostrar, nos va a devolver el valor que sobra de una división. Entonces, como representamos el módulo por el símbolo porcentaje. Y también tenemos en aritmético, podemos también agregar lo que son los paréntesis, la agrupación. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos en la diapositiva F más 7, ¿cierto? La suma, P menos C, estamos sumando dos variables, multiplicando también dos variables, ¿cierto? La agrupación está también entre dos variables. ¿Todo eso son de qué? De dos operandos. Entonces, Profe, ¿sí? En el ejemplo de división no es un asterisco, ¿o sí? ¿O qué? Eso es las, pero hay un asterisco, o sea, se equivocaron. Porque quedaría igual a la multiplicación. El control C, control V, entonces. Ahí lo corrigen ustedes en sus diapositivas. Sí. Entonces tenemos X dividido Y. Bueno. Importante, cuando estemos trabajando con los operadores aritméticos, debemos tener en cuenta cuál es la prioridad en la cual se van a resolver. Entonces, el más prioritario, es decir, el que primero se va a resolver son los paréntesis, ¿listo? Luego continuamos, ¿cómo se resuelve? De izquierda a derecha. También tenemos lo que son, luego seguirían con la multiplicación, división y módulo, resolviendo de izquierda a derecha. Tercero seguiría la suma y la resta. Y por último ya seguiría la asignación. Recordemos que la asignación es todo el resultado de la izquierda se lo va a asignar, el resultado de la izquierda se lo va a asignar a la derecha, a la variable de la derecha. Listo, recordemos que no se puede cambiar el orden. O sea, yo no puedo poner yo tengo que poner variable igual a una expresión. Listo. No podemos cambiar que la expresión sea igual a una variable. Eso no lo podemos realizar en el lenguaje C. Entonces, recordemos, ahí estamos mostrando la prioridad en la cual se van a resolver las operaciones. Entonces acá tenemos unos ejemplitos en cuanto a cómo escribir un ejemplito de cómo escribir una expresión. Entonces en la diapositiva estamos viendo la expresión, la suma de 5 variables y luego la dividimos todas las 5 por 5. Entonces, ¿cómo representaríamos eso en lenguaje C? Entonces tendríamos, ¿cuál de esas dos opciones que están en la diapositiva es la correcta? La de arriba. La de arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que primero debemos resolver la suma para poder dividir luego por 5. Entonces, como la división es más prioritaria que la suma, debemos agregar un paréntesis para poder asegurar que se realice primero las sumas y luego la división. Entonces es ¿cuál? La de arriba, ¿cierto? Pero bueno, entonces ¿qué representa la de abajo? La de abajo representaría, para que tengan en cuenta que es muy diferente, representaría la expresión que estamos mostrando en este momento. Sumaría las 4 primeras variables, pero la última la estaríamos dividiendo por 5. ¿Queda claro la diferencia? Sí. No se puede olvidar. Eso es un error muy común, listo. Entonces intentemos pues poner bastante cuidado cuando estemos programando. Otro ejemplito, bueno, en cuanto al orden, a la prioridad de ejecución. ¿Todos alcanzan a ver el tablero? Listo, está bien, pero sin hacer trampa pues muchachos. Entonces, aquí tenemos unas operaciones. ¿Cuál de esas operaciones es la primera que se va a realizar? La multiplicación, porque es más prioritaria que la resta y que la suma, ¿cierto? Además, es la primera que está de izquierda a derecha. Entonces,
La primera operación sería realizar la multiplicación entre P y R. Luego, ¿con qué seguiríamos? La división y el módulo. La multiplicación, división y módulo tienen la misma prioridad. Entonces lo va a resolver de manera de izquierda a derecha. Es decir, ¿cuál realizaría a continuación? No la división, sino el módulo. Entonces empezaría con esta. Continuaríamos con esta. ¿Por qué? Porque tienen la misma prioridad. Multiplicación, división y módulo. Claro. Ahora sí, ¿cuál seguiría? La división entre W y la X. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Yo quisiera primero realizar la resta. Lo pongo entre paréntesis. Lo pondríamos entre unos paréntesis y ya realizaría primero la resta que el resto de operaciones. Muy bien. Bueno, ahora ¿con cuál continuaríamos? La suma. La suma y la resta tienen la misma prioridad, pero recordemos que es de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, la suma y la resta. Bueno, y el siguiente ejercicio, ¿con qué empezaríamos? Muy bien, empezaremos con B más C y D más E. Luego, ¿con cuál? La multiplicación, muy bien, de A por el resultado de la suma. Perfecto, muy bien. Y finalmente realizamos la suma de esos dos términos. Muy bien. Por último, ¿vamos con qué? Con la multiplicación, ¿cierto? Después, muy bien. Después X más B. Bueno, el resultado de las primeras dos más B, muy bien. Y más C. Eso está claro, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces, como amplitud ya numérico, tenemos los siguientes valores, ¿cierto? Entonces empezaríamos primero con la multiplicación, como ustedes habían dicho. Entonces nos daría 2 por 5, 10. Luego seguiríamos con ¿qué? Con la multiplicación, con la segunda multiplicación de 10 por 5. Nos da 50. Luego seguiríamos con la multiplicación de 3 por 5. Continuamos con la suma entre los dos primeros términos. Y finalmente terminamos con la suma. En eso no hay ninguna duda, ¿cierto? Eso recordemos que tenemos cuáles: la suma, resta, multiplicación, división, módulo y los signos de agrupación. Bueno, acá sí hay que poner un poquitico de cuidado, porque tenemos, de alguna manera, es una abreviatura de lo que acabamos de ver. Entonces hay realmente dos tipos. Entonces tenemos lo que son abreviaturas y luego tenemos unos que ya son incrementales únicos. Entonces de abreviaturas tenemos lo siguiente. Para la suma podemos también, en vez de escribir por ejemplo C igual a C más 7, podemos utilizar lo que es más igual. ¿Listo? O con cada uno de los signos. Si queremos restar la variable que tenemos y quitarle el valor que tenemos y restarle 4 y almacenarlo en la misma variable, podemos utilizar D menos igual 4. Eso no es un error, es una abreviatura de las expresiones que hay acá en la parte derecha. Igual forma de lo que la multiplicación, división y módulo. ¿Sí queda claro cómo utilizar estos? Eso generalmente los utilizamos cuando queramos realizar una operación sobre una variable y guardar ese valor sobre la misma variable. Listo. Son muy utilizados ¿en qué? En acumuladores, en contadores. Listo. Es primero la suma y después la asigna. Sí, es suma y asigna el valor a la variable. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que C vale 3, entonces ponemos C más igual 7, lo que estamos haciendo es 3 más 7 y lo lleva ¿a quién? Al valor de C, que entonces C quedaría con un nuevo valor que sería ¿cuál? El 10. C. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda con esos operadores? Listo, entonces igual, si alguna duda cuando estemos programando me pueden preguntar o cuando me envían algún correíto, listo.
Bueno, también tenemos los aritméticos que son de únicamente uno operando. Entonces tenemos únicamente dos, lo que son el más y el menos menos. Entonces, ¿cómo se utilizan? Entonces tenemos realmente cuatro. Tenemos lo que es un preincremento, un predecremento. Luego tenemos lo que son postincremento y postdecremento. Lo que significa que los operadores son únicamente dos, más y menos menos. Eso depende donde ubiquemos el operador, si es antes o después de la variable. Entonces, como estamos ubicando en los dos primeros ejemplitos, lo estamos ubicando antes de la variable, se convierte en un preincremento y un predecremento. Entonces, importante, primero incrementaría los preincrementos y predecrementos. Primero incrementa o decrementa y luego utiliza ese valor. Es decir, luego cambia el valor, luego lo utiliza. Ya con los post, lo que tenemos es que primero utiliza el valor y luego lo vamos a incrementar o decrementar según estamos utilizando. ¿Sí se ve clara la diferencia entre los dos? Sí, entonces recordemos, uno primero incrementa o decrementa y utiliza, y el otro primero utiliza y luego decrementa o incrementa. Entonces vamos a analizar el siguiente ejemplito y ustedes me van resolviendo, me van diciendo qué variables van cambiando. ¿Listo? Muchas gracias, sin hacer trampitas ahí con las diapositivas que ya les pasé. Intentemos aquí, es para analizar. Entonces el siguiente código. Acá el código no está totalmente en C porque no hemos visto todo, pero está lo básico. Recordemos que inicialmente empezamos con ¿qué? Con la librería, ¿cierto? Y entre la librería empezamos con el inicio y el fin. Terminamos con return 0 y cerramos llaves. Entonces comenzamos por declarar la variable C como entera, int C. Recordemos que terminamos con punto y coma cada una de las sentencias. Y le vamos a dar el valor de C, ¿cierto? Vamos a dar el valor de C igual a 5, ¿cierto? ¿Qué indica eso? Vamos a hacer una prueba de escritorio, muy sencillito. En la parte izquierda tengo una tablita, la vamos a empezar a llenar con el valor de C y con el valor que va cambiando C y el valor que va mostrando en pantalla. Entonces, si C es igual a 5, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa inicialmente es que C adquiere el valor que le estamos indicando, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando le damos a imprimir? Visualiza el 0. Eso lo visualizamos en pantalla, el 5, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa en el siguiente paso? En ese pasito, ¿qué ocurre? ¿Qué estamos utilizando acá? Por decremento. Estamos utilizando un post ¿qué? Incremento. Eso porque estamos incrementando. Cuando estamos utilizando un post incremento, recordemos que primero ¿qué se hace primero? ¿Primero la incrementamos o primero la utilizamos? Muy bien, entonces como primero la utilizamos, entonces ¿qué ocurre? ¿Qué valor tiene C? Tiene 5. O sea que vamos a utilizar ese valor que tiene actualmente y lo vamos a mostrar en pantalla. Por eso, en pantalla mostramos el valor de 5. Y luego de mostrar el valor en 5, ¿qué hacemos? Se incrementa, ¿cierto? Se utiliza y luego se incrementa. Por tanto, el valor de C, a pesar de que no se muestra en pantalla, se incrementa en 1. ¿Quedó claro ese paso? Sí, de a 1. Listo. Los incrementos y decrementos son de a 1, ¿cierto? Sí, claro, son de 1 en 1. Si queremos aumentar, digamos, de a 2, utilizamos lo que es, por ejemplo, C más igual 2. ¿Qué estamos haciendo ahí? Aumentando la variable C de 2 en 2, ¿cierto? Porque sería C más igual 2 representa C igual a C más 2. ¿Cierto, muchachos? Ok, entonces, recordemos, entonces mostró en 5 porque primero lo utilizábamos y luego de mostrar el 5, ¿qué hizo? Lo incrementó. Entonces, utilizamos y luego incrementamos. ¿Y qué vamos a imprimir ahora en pantalla? El valor que tiene C que sería 6. 6. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente. Estamos en C igual 5. Entonces la variable C va a actualizar su valor. ¿Cierto? C igual 5. Y
e imprimimos en pantalla. Hasta ahí no hay nada raro. Pasemos al siguiente paso. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué estamos utilizando? Preincrementando. Preincrementando, perfecto. Por tanto, ¿qué hacemos primero? Sumar. Primero sumamos, es decir, ¿a qué valor llega C? 6, por eso primero aparece, se actualiza el valor de 6, el valor de C a 6, y luego ¿qué hacemos? Imprimimos, ¿cierto? Porque es un preincremento. ¿Ven la diferencia entre los dos? Sí. Entonces, cuando estemos trabajando con preincrementos o posincrementos, no son exactamente lo mismo. En ocasiones puede variar el cómo mostrar los valores al usuario, pero recordemos que ambos van a incrementar o van a decrementar. Pero lo importante que tengamos siempre presente que primero en uno se utiliza y luego se incrementa, y que en otro primero se incrementa y luego se utiliza. Eso no puede llegar a variar en sutilmente un programa. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, otro ejemplito. Por ejemplo, en este caso podemos hacer lo mismo en cada uno de estos, ¿cierto? Porque estudiante igual a estudiante más 1 es que sería aumentar en uno un estudiante. Sería lo mismo que utilizamos una abreviatura de estudiante más igual 1 o más estudiante. En este caso sería lo mismo utilizar estudiante más, ¿o habría alguna diferencia? Primero la utiliza, después la suma. Aquí primero la sumamos y luego la utilizamos. Listo, pero como en ese caso únicamente estamos declarándola, podríamos también utilizar aquí y no habría ninguna diferencia. Como únicamente estamos incrementando y no estamos haciendo nada con la variable, sería lo mismo que utilizáramos esto. En ese caso, ¿cierto? Recordemos que es en este caso porque no estamos haciendo nada con la variable. Únicamente la estamos incrementando y nada más. ¿Listo? Muchachos, dudas hasta acá. Muy bien. Vamos a continuar entonces con los operadores relacionales. Los operadores relacionales son los que me permiten mirar qué relación hay entre dos variables o más, ¿cierto? Entonces nos va a permitir analizar o nos va a permitir obtener la información de cómo es una variable respecto a otra. La sintaxis igual es muy sencillita. Tenemos lo que es un operador 1, luego en el medio seguiría el operador relacional y terminamos con el segundo operador. Entonces, la tablita se muestra como un ejemplito, no, una tablita de resumen. Lo que tenemos, la igualdad. La igualdad, miren la diferencia con la asignación. Cuando estamos asignando, ¿cuántos iguales deberíamos poner? Uno solo. Cuando estamos preguntando si son iguales, debemos siempre poner 2. ¿Listo? Eso cuando uno está empezando a programar en lenguaje C puede que se nos olvide. Entonces uno pone si x igual y, está bien, pero muchas veces pone si x igual y eso nos daría como una especie de error. Entonces recordemos, cuando estamos preguntando si dos variables son iguales, es con dos signos igual seguidos. Entonces ahí voy a estar un ejemplito, x igual a y lo que representa. El diferente se expresa con un signo de admiración y el igual. Nos estaría preguntando si x es diferente de y con eso podríamos tomar alguna decisión. Entonces tenemos ya lo que es el mayor, el menor. Ahí me equivoqué, pues muchachos, qué pena ahí pues se lo cuadran, ¿cierto? Aunque para ver si están atentos. Menor y mayor. ¿A dónde? Acá. Menor y mayor. Señálame en el cuadro grande. Ahí. Eso, no creo que tengan pues problemas organizando eso. Bueno, entonces tenemos lo que es el menor, el mayor, menor igual y mayor igual. Yo creo que eso igual lo han utilizado lo están utilizando en pseudocódigo, para que no hay ningún problema, ¿cierto? Ya por último,
en los operadores tenemos lo que son operadores lógicos. Los operadores lógicos tenemos la negación, es decir, cuando estemos trabajando con el inverso de cuando queramos invertir el valor de una variable, pues realmente una variable no, se toma de una expresión realmente. También tendríamos la I y la O. Entonces aquí la I y la O se representan con, por ejemplo, la I con doble ampersand y la O con dos barras verticales. Miremos que las barras son verticales, no son la slash que es como inclinado, no. La negación lo que haría es, por ejemplo, si luego de hacer una pregunta, por ejemplo con los operadores relacionales yo pregunto si X es igual a Y, luego de hacer esa pregunta, él me dice que es verdadero, me dice que es verdadero, yo podría invertir esa respuesta poniéndole ¿qué? La negación. Entonces si es verdadero me lo cambiaría a falso, sería una forma de utilizar el inverso, pues la negación. Ya con los otros tampoco hay problema, generalmente se utilizan cuando estemos trabajando con expresiones diferentes, listo. Por ejemplo, si preguntamos que si A es mayor que B y A es mayor que 0, por ejemplo, ¿cierto? Que estamos trabajando con dos variables. También si estamos trabajando con la O, sería una o la otra. Todos tenemos claro cuando se cumple, cuando una I es verdadera o cuando una O es verdadera. Una I es verdadera cuando todos son verdaderos. Muy bien. ¿Y la O? Cuando cualquiera de las dos es verdadero. Muy bien. Todos tenemos claro eso. Sí. Perfecto. Bueno, eso sería en cuanto a los operadores en lenguaje C. Recuerden que acá no hablamos sobre manipulación de bits, porque igual no estamos utilizando en ese momento. Igual están, pues quieren buscar, aparece pues en la bibliografía. Acá les queda pues igual la diapositiva por si tienen dudas cuando estemos resolviendo alguna práctica, que hoy muchachos les pongo otra. Listo. Bueno, vamos a continuar ahora con las directivas. Las directivas en un programa en C son aquellas que están representadas, que comienzan por el carácter número. En este caso tenemos ¿cuáles? Tenemos el número include y tenemos el define. Todos sabemos ya que es número include. Para importar librerías. Perfecto, entonces lo que hacemos sería importar las librerías y ya el define, aunque no lo hemos hablado, nos va a servir para definir o para declarar algunas macros, ¿cierto? Vamos a hablar ahorita que son justamente esas macros. Y recordemos que esas se ponen al comienzo, recordemos la estructura básica que se ponen ¿dónde? Al comienzo del código en C. Listo, entonces se ponen debajo del enunciado, ¿cierto? Y comienzan siempre por el carácter número. Ya vamos a empezar con el número include, que como ya ustedes saben es para incluir una librería dentro del algoritmo. Una librería, aunque recordemos también que una librería pues de alguna manera es una mala traducción. Recordemos que library, pues en inglés ¿qué significa? Ustedes los bilingües. Antonio. ¿Qué significa librería? Library. ¿Qué lista? Bueno, recordemos muchachos que library significa ¿qué? Significa biblioteca, ¿cierto? Entonces luego de una mala traducción al español ya le agregó pues el nombre de librería y ya le quedó así. Entonces nosotros hablemos de librerías. Listo. Entonces, ¿qué son las librerías? Es un código que ya fueron prefabricados, luego fueron muy optimizados y fueron incluidos dentro de nuestro compilador. Entonces, lo que nos va a permitir utilizar funciones especiales, algunas operaciones en el cual, por ejemplo, la potencia, si ustedes notaron en operadores, no incluimos lo que es la potenciación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso realmente es una función de una librería matemática que está aparte. ¿Listo?
Entonces, a esos archivos, a esas librerías, por ejemplo, también tenemos que son librerías, pues, en cuanto a que son del sistema. También tenemos archivos de cabecera, que son generalmente archivos que nosotros creamos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos incluir una librería que es estándar del lenguaje C, o podemos incluir una librería de nuestra propia autoría, ¿cierto? Entonces los archivos también se les suele llamar archivos de cabecera. Igual más adelante, cuando estemos trabajando funciones, vamos a trabajar lo que son archivos de cabecera y vamos a aprender a crear nuestros archivos de cabecera. Entonces, ¿cuáles son archivos de cabecera? Tenemos lo que son las librerías del sistema y las librerías del usuario. Las librerías del sistema siempre van a ir entre menor mayor, y nuestra librería, nuestros archivos cabecera, siempre van a ir entre comillas dobles. Bueno, ahí hay una tablita pues algo grande, no están pues todas. De qué librerías, con qué librerías contamos, ¿cierto? En verde yo les resalté las mínimas con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, la stdio.h, que ya la hemos estado trabajando, nos sirve ¿para qué nos sirve? Para poder ingresar las funciones de entrada y salida de entrada de datos y salida de datos, ¿cierto? Entonces lo que es el printf y el scanf, que son las dos funciones a utilizar, siempre tienen que ir mediante, si vamos a utilizar por la entrada y salida de datos, siempre debemos incluir stdio.h. Si queremos hacer operaciones matemáticas especiales como son la potenciación, la raíz cuadrada, el seno, el coseno, cualquiera de esas, tenemos que usar la librería matemática. Asimismo, si queremos queremos hacer operaciones especiales sobre algunos cadena de caracteres, es decir, sobre algún texto, podemos utilizar la librería string, ¿cierto? Y cualquier otra librería que vamos a utilizar, pues es bueno que investiguen ustedes si alguna función hace pues alguna operación especial, pero básicamente son estas cuatro las que vamos a utilizar. Listo, mínimo tenemos que tener stdio.h. ¿Por qué? Porque en esa podemos capturar datos y mostrar datos en pantalla. Luego ahora ya vemos que número include nos va a servir para agregar librerías a nuestro programa. Ahora, número define nos va a servir para declarar una macro. ¿Qué es una macro? Una macro es una especie de constante, ¿listo? El que va a hacer cuando usted define una macro, él lo que va a realizar es un reemplazamiento directo sobre el valor de la macro y su nombre, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si defino pi igual a 3.1416 y yo empleo utilizar esa variable pi, la puedo llamar pi en cualquier parte del programa, pero él internamente sabe que esa variable, esa constante pi, ¿vale cuánto? 3.1416. Listo, no es exactamente una constante, pero se utiliza como una constante. Listo, entonces donde yo ubique el nombre, él va a ubicar internamente el valor. Sirve para lo que ustedes quieran. Listo, entonces por ejemplo, pueden también incluir un mensaje, por ejemplo, define mensaje. Y donde usted ponga mensaje va a aparecer ¿qué? El mensaje que tengamos, en este caso, bienvenidos. Listo. Entonces lo que hace es un reemplazo directo. Sí. Hay que colocarle el operador de asignación. Por ejemplo, pi igual. Muy bien, entonces esa es la diferencia que tiene con una constante. Cuando nosotros estamos utilizando una constante, ¿qué tenemos que hacer? Primero, declarar el tipo de constante, si va a ser entera, si va a ser real o carácter, ¿cierto? Mientras que y luego de declarar la variable, declarar la constante, debemos declarar el valor que se le va a asignar. Mientras que una macro, él nunca no le importa el tipo. ¿Por qué? Porque él realmente no está almacenando un valor en la memoria. Él lo que hace es reemplazar, por así decirlo, texto, ¿cierto? Entonces realmente no es un tipo, no es un tipo de dato. Pi es un carácter que es representado por un número, por tanto no necesita el operador asignación. ¿Por qué? Porque es únicamente texto, él reemplaza texto.
Listo. Es más, muchachos, se los pongo así. Si ustedes quieren, al final, si quieren definir la palabra, por ejemplo, si quieren poner coma y luego la coma quieren poner el símbolo de punto y coma, ustedes al final de cada línea ustedes pueden escribir la palabra coma. Y donde aparezca la palabra coma, ¿qué va a hacer? Va a ser reemplazado por el carácter que ustedes le hayan puesto. O sea, él reemplaza texto de manera directa. Por tanto, no sé, por eso les digo, es como una constante, pero no es realmente una constante. Listo. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar eso? Eso lo utilizamos mucho, por ejemplo, cuando estamos definiendo, en este caso, una constante universal, por ejemplo, pi, o cuando estamos utilizando la variable de Euler, la e, que es 2.71, o cuando estemos trabajando con por ejemplo, con matrices y vectores, vamos a poder utilizar el tamaño de la matriz o el tamaño del vector, podemos declararlo dentro de una macro. Pero las macros vamos a utilizar más adelante, ¿listo? Lo importante es que sepa que existen y cómo se manejan. Es lo que hace es reemplazar el texto, uno por el otro, ¿listo? Bueno, entonces vamos ahora a lo que son la manera de entrar y sacar datos de un programa en C. Los datos de entrada y de salida. Entonces lo que tenemos es un programa en la parte izquierda, pues que no importa que no lo vean muy bien, pero en la parte izquierda tenemos un programa, no importa lo que tenga. Por medio del teclado vamos a ingresar una información. Esa información la ingresamos por medio de la función scanf. ¿Y cómo mostramos la salida en pantalla? Mostramos la salida en pantalla por medio de printf. Listo, son las dos funciones que vamos a agregar para poder recibir datos y mostrar datos al usuario. Pero, muchachos, ¿qué librería debemos agregar para trabajar esas dos? Muy bien, stdio.h. Listo, no se nos puede olvidar eso. Por eso lo pongo aquí como advertencia, para que no se nos vaya a olvidar que en cualquier programa, cuando queramos mostrar o recibir datos, debe ir esa librería. Bueno, como salida de información en pseudocódigo que teníamos la palabra, pues así de alguna manera reservada, la palabra escriba, ¿cierto? Dentro de escriba teníamos la cadena 1 separado por comas, dentro de cada cadena podíamos poner variables, ¿cierto? Ahora, ¿cómo funciona ahora en el lenguaje C? Lo que tenemos es lo que estamos mostrando lo que tenemos en pantalla es la palabra reservada printf, entre comillas dobles iría el texto que yo quiero ubicar, y separado por coma irían las variables que yo quiero pues mostrar. Importante, muchachos, únicamente hay un grupo de comillas, es decir, si yo quiero mostrar un mensaje, yo pongo toda la cadena de carácter seguida, listo, y las variables las pongo al final. No es como en escriba, por ejemplo, o en pseudocódigo, que nosotros poníamos escriba, mostramos un mensaje, luego mostramos una variable, luego otro mensaje. Listo, aquí mostramos todo el mensaje y luego las variables. Vamos a mirar cómo es eso realmente. Bueno, entonces, como les dije ahorita, hay varias funciones. Listo, tenemos, por ejemplo, tenemos otras funciones además de printf, por ejemplo, put, que lo que hace es agregar, también poner en pantalla, pero la más utilizada es printf. Listo, printf es la función de escritura, por así decirlo, en lenguaje C más utilizada. Entonces, ¿qué nos permite printf? Mostrar en pantalla el texto que nosotros le digamos. El texto me refiero a cualquier cadena, pues puede ser variables o que queramos, pero con cierto formato. Entonces yo le digo qué tipo de datos mostrar, cómo lo vamos a ubicar en pantalla, si lo queremos centrado, si queremos con sangría, si vamos a dar un enter. Todo eso lo va a permitir el printf. Entonces la sintaxis es muy sencillita, como se había demostrado.
es printf la cadena que queramos mostrar junto con el formato, y por último ponemos los datos que queremos mostrar. La cadena de control es el mensaje junto con el formato. Entonces, como les dije, podemos cuadrar cualquier cantidad de estilos para mostrar en pantalla. Los formatos los vamos a identificar con el valor con el símbolo porcentaje. Entonces, cuando veamos un porcentaje, lo vamos a referir es que ahí vamos a ingresar un formato en especial. Ahorita damos un ejemplito. Y los datos obviamente son las variables, las constantes o expresiones también pueden ir. Entonces ya se puede poner al final de un dato x más y para poder mostrar en pantalla. Eso lo va a reemplazar, pues lo va a mostrar en pantallas de acuerdo al formato que yo le haya dado. Entonces tenemos el siguiente ejemplito. Entonces tenemos printf. Entonces, si queremos mostrar un mensaje, entonces mostramos el mensaje 1 y en el espacito que ahí les muestro, que está mostrado por un cuadrito, vamos a agregar lo que es una especificación de formato. Luego, miren una cosa, muchachos, que nunca cerré las comillas dobles, sino que sigue el mensaje de manera directa. Entonces, seguiría el mensaje 2 y si quiero mostrar otro formato, pongo lo que es otro espaciecito que ya lo vamos a llenar. Y así sigo llenando el mensaje hasta que cerremos las comillas. Entonces cada uno de esos cuadritos va a ir unos especificadores de formato. Listo. ¿Y cómo se representan esos datos en esos cuadritos? Entonces luego el mensaje 1, en el primer cuadrito va a ir lo que representa el dato 1. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir la variable x es igual a, y hago el formato. Y eso va a ser representado por el dato 1. Luego, la variable y es igual a. Y eso va a ser representado con el dato 2. Y finalmente, si pongo el mensaje n, el último especificador de formato va a ser reemplazado por el dato n. ¿Listo? Entonces, de pronto no está muy claro, pero vean una cosa, muchachos. Importante es que el orden es el primero con el primero, el segundo con el segundo y el último con el último. Listo. Entonces, ese orden es muy importante. ¿Qué va a ir realmente en los especificadores? Entonces, el mensaje no va ni siquiera a coma ni nada, sino que va mensaje, espacio y ya la secuencia de datos. Ok. Los mensajes es como ustedes lo quieran mostrar en pantalla. Si ustedes ponen una coma, entonces la coma se va a mostrar en pantalla. Listo. Entonces lo que ustedes escriban entre comillas, tal cual va a aparecer en la pantalla. Lo importante es que únicamente todo el mensaje va a estar entre unos comillas dobles y nada más. Al final, cada dato que yo quiera mostrar va a ir separado por comas. Eso sí, van separados por coma cada uno de los datos. Vamos a mirar una cosita. Vamos a mirar qué le ponen entre esos cuadritos. Los especificadores se los vamos a dar una pantallita en un cuadrito. Es, por ejemplo, si yo pongo porcentaje C, lo que estaríamos mostrando en el primer carácter, lo que estaríamos mostrando o lo que queremos mostrar es un carácter. Si pongo en el cuadrito porcentaje D, lo que queremos mostrar es un valor entero. Listo. Si lo que queremos mostrar es un porcentaje F, lo que estamos mostrando es un valor real. Y si ponemos, por ejemplo, un porcentaje S, lo que vamos a mostrar es toda una cadena, todo un texto. ¿Cierto? Dentro de una variable podemos almacenar un texto. Entonces sería con porcentaje S. Hay otros ahí que los pongo pues como información, pero básicamente debemos trabajar esos 4: carácter, enteros, real y cadena de caracteres. Cada uno de esos porcentajes va a ir ¿en dónde? En los especificadores que les mostré anteriormente. Vamos a mostrar primero, vamos a mostrar un ejemplito aquí escrito para que tengamos claro cómo son las cosas. ¿Listo? Bueno. No quiere funcionar ahí. La cámara está de atrás y digo pues que quedamos.
Ah, mandé por el Ya le viste el video. No te lo voy a mandar ya. El mensaje. Voy a pagar. Cambio para allá. ¿Es I'm sorry o I'm sorry? Bueno, muchachos, entonces supongamos lo siguiente. Acá no vamos a ver ningún programita, únicamente vamos a utilizar el printf, listo. Ahorita haremos varios ejercicios, primero en hojitas y luego vamos a pasarlo a computador para que ustedes trabajen. Pero vamos a empezar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero mostrar en pantalla? Por ejemplo, yo quiero mostrar 3 valores en pantalla. En pseudocódigo, por ejemplo, yo podría escribir algo como esto. Escriba, y por ejemplo acá podría decir X es igual. ¿Cierto? ¿Ahí qué estaríamos haciendo? Donde X es igual a X, ¿cierto? Eso sería en pseudocódigo. ¿Cómo transcribimos esto? ¿Cómo transcribimos esto al código C? Entonces la palabra escriba va a ser reemplazada por ¿cuál palabra? Muy bien, entonces sería printf. Ya que vería, ¿qué seguiría? Entre comillas dobles, X es igual a... Acá es donde yo quiero decir, acá es donde viene la diferencia. Si yo quiero mostrar, la variable X, supongamos que la variable X es entera. Si es entera, tenemos que poner un especificador. ¿Cuál sería? Porcentaje de, que representa a quién? A los enteros. ¿Listo? Este sería el cuadrito del que yo les hablaba. ¿Listo? X es igual a lo que yo ponga dentro del cuadrito. Terminamos con 2 comillas. Ponemos la variable X. Y toda línea debe terminar con ¿qué? Punto y coma. Ahí todo claro con ese ejemplito, ¿cierto? Vamos a mirar ese segundo ejemplo. Él lo muestra en el... Él lo muestra. Lo voy a escribir acá, muchachos, lo voy a escribir aquí abajito para que me quepa aquí en el presentador, listo. Y acá tendríamos X es igual a, pondríamos la variable X, ¿cierto? Si quiero poner otro mensaje en pseudocódigo, lo que debemos hacer es que, coma,
¿Cierto, muchachos? Así sería en pseudocódigo. Pues tendríamos el mensaje 1. X es igual a, pongo la variable que yo quiera mostrar a continuación. Luego, coma. Y es igual a, y pongo la variable que yo quiera mostrar. ¿Cierto? Acá sí hay una diferencia en el lenguaje C, es que yo debo poner todo el mensaje de manera directa. Entonces sería algo como esto. La palabra clave, printf, ¿cierto? Y entre comillas, supongamos, voy a poner eso de forma resumida para que pues me quepa aquí. X igual a, ¿cierto? Aquí va a ir algo, ¿cierto? Y es igual a, y aquí vamos a poner algo. Cerramos comillas. Luego sigue separado por una coma. Y vendrían ¿qué? Luego todas las variables que yo quiera visualizar. Que en este caso, ¿cuáles eran? Eran X y Y. Tendría lo que es la variable X, coma, la variable Y. Y terminamos con punto y coma. Listo. Entonces miremos la diferencia. Miremos aquí acá la diferencia. Es que en pseudocódigo nosotros escribíamos un mensaje, la variable, otro mensaje, la variable. Mientras que si queremos mostrar todo de forma directa, mostramos, todo en lenguaje C, mostramos todo el mensaje en comillas. Pero donde yo quiera una variable, voy a poner unos especificadores. Supongamos, muchachos, que la variable X es entera. Entonces, ¿cuál es el especificador? Muy bien, y si la variable es Y, es un carácter. Porcentaje. Sí. ¿Queda claro, muchachos, cómo se utiliza el printf? Listo. Si ponemos más de esas comillas, nos va a mostrar un error. Listo, entonces por eso es que todo el mensaje debe estar en un solo conjunto. Colocamos más variables, también sale un error. ¿Cómo? Colocamos más variables, por ejemplo, X, Y, Z. Ah, claro. Claro, ¿por qué? Les vamos a mostrar una cosita. Recordemos, como le mostré en las diapositivas, él lo va a poner en orden en el que lo escribamos. Inicialmente vendría la variable X, que sería S, y luego vendría esa variable Y. ¿Cierto? Si acá pongo una Z, él nos va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque él no sabría dónde ubicarla. ¿Listo? De igual manera, si ponemos más especificadores y acá nos faltan variables, nos va a decir, bueno, ¿y qué variable vamos a ubicar? Entonces también nos indicaría un error. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas hasta acá? Ninguna, muy bien. Qué peladas más inteligentes. Haz un ejemplo, es más fácil. Pero cuando nos ponga el ejercicio, ahí sí va a ser lo difícil. Esa es la idea, no mentiras, no. La idea es que ustedes. Muchachos, no, la idea es que ustedes trabajen en sus casas, pero como acá el tiempo con ustedes es tan limitado, entonces por eso toca como así casi a la carrera. Ay, sí, qué por todo con todo. Pero bueno, entonces, muchachos, vamos a continuar con la clase. Yo creo que nos da un tiempito para trabajar. Listo, igual todos están en Linux, ¿cierto o no? Linux, no. No, bueno, no me preocupen por eso. Ahorita si algo cambiamos para Linux para que trabajen un ratico. Mejor. Bueno, vamos a seguir con la entrada de información. Entonces, en pseudocódigo teníamos lo que era la palabra lea. Entonces lo que éramos simplemente, era muy simple, lea y poníamos las variables que queríamos que el usuario nos ingresara, ¿cierto? Muy sencillito. En lenguaje C es algo parecido, pero ¿qué debemos además de decirle las variables? Debemos indicarle al usuario qué tipos de variables debe ingresar. Entonces, por eso es que acá les muestro lo que es formato 1, formato 2
y luego el nombre de las variables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el lenguaje C debe saber qué tipo de variable va a almacenar. Entonces, la función que nos va a permitir almacenar datos es scanf. Recordemos que para utilizar scanf debemos incluir la librería stdio.h. Bueno, pero entonces, ¿qué nos va a permitir? Ingresar datos mediante el teclado. La sintaxis muy sencillita, scanf y entre comillas todos los formatos, sin espacios ni nada, únicamente los formatos que vamos a utilizar y los datos o las variables que queramos almacenar. Si ustedes ven, hay algo en especial en los datos, ¿sí lo alcanzan a ver? Eso, hay como el símbolo de la I. Ese siempre es necesario ponerlo. ¿Por qué? Porque ese le va a indicar, pues realmente ese símbolo representa algo. Lo vamos a manejar cuando estemos trabajando lo que son apuntadores, un tema un poco más adelante. Y eso lo que va a indicar, se los adelanto, es la dirección de la variable. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El formato nos indica ¿qué? Nos indica qué tipo de datos debe almacenar, ¿cierto? Entonces, si va a ser en tipo entero, si va a ser tipo carácter, si va a ser real. Entonces, los formatos, ¿cuáles van a ser? Van a ser los mismos que trabajamos en el printf. Entonces, va a estar porcentaje de, porcentaje C, porcentaje F. ¿Listo? Y ¿qué va a indicar la I o la ampersand? Lo que va a indicar es la dirección de la variable. Esa dirección es porque el compilador debe saber en qué dirección de nuestro computador va a almacenar la variable. Entonces yo le pongo, no, envíelo a la dirección del dato 1. Por eso le pone ese simbolito. ¿Listo? Ese símbolo siempre debe ir en scanf. Muchas veces ustedes cuando están empezando a programar lo ponen en el printf. En el printf no debe ir, únicamente en el scanf. Pero también siempre va, pero hay una excepción, que cuando estamos trabajando con cadena de caracteres y matrices. Pero eso lo vemos más adelante también. Pero lo importante, siempre va a ir ese símbolo. ¿Listo? Más adelante se dan cuenta cuando no. Y los datos son las variables que vamos a almacenar. Entonces veamos este ejemplito. Este ejemplito que está ahí en pantalla, empezaríamos siempre con ¿qué? Con las librerías, o pues con las directivas para el preprocesador. Entonces, estamos agregando la librería stdio.h. ¿Por qué? Porque vamos a tener datos de entrada y de salida. Luego vendría el inicio por el momento recordemos que es int.main.void. Luego vendría ¿qué? La declaración de las variables. Miren que siempre es la misma estructura de la declaración de variable. Entonces supongamos que vamos a almacenar una variable tipo carácter en el cual tenemos 10 posiciones nuevas. Entonces, por ejemplo, nombre. Entonces, la variable nombre van a poder incluirle 10 caracteres. ¿Listo? Y la variable edad, que va a ser tipo entero. Luego, printf, ingrese su nombre. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estaríamos haciendo en ese caso? Mostrando un mensaje. Mostrando el mensaje únicamente. ¿Cuál? Ingrese su nombre. ¿Listo? ¿Dónde estamos almacenando ese nombre? El nombre. En la variable nombre, ¿cierto? Miren como les dije ahorita, como nombre es una cadena de caracteres. ¿Por qué es una cadena de caracteres? Porque tiene muchos caracteres dentro de la variable. Miren que no tiene el símbolo de la I, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque es una cadena de caracteres. Es una de las poquitas excepciones a la cual no se le pone el ampersand. Luego mostramos a continuación otro mensaje en el cual decimos ingrese su edad. Entonces, esa variable la vamos a almacenar en un tipo ¿qué? ¿Edad es de qué tipo? Entero. Tipo entero, o sea que se pone porcentaje de. Y miremos que esa sí tiene el símbolo de la I, el símbolo del ampersand. ¿Por qué? Porque es una variable tipo entero, no es ni una matriz ni un carácter. Entonces siempre va a ir con los enteros, con los caracteres, con los reales. ¿Sí queda claro?
Bueno, ahora vamos a mostrar eso en pantalla. Lo mismo que los ingresos, pero lo vamos a mostrar en un texto. Entonces sería, su nombre es, y ahí vendría el especificador de el formato. Luego viene y tienes tantos años. Miremos que el nombre, que es una cadena de caracteres, es representado por el porcentaje S y la edad es representada por el porcentaje D. Él lo asigna, como les dije anteriormente, de forma correspondiente. El primero con el primero y el segundo con el segundo. Listo. Terminamos siempre. Cali la terminamos con punto y coma. Y el programa en sí lo terminamos con ¿qué? Con return 0. Listo. ¿Alguna duda con este programa? No hay ninguna duda. Ok, la bibliografía, pues ahí pues si van a buscar bibliografía, pues hay mucha en internet y hay ese librito. Antes de que terminemos pues esa primera parte, vamos a aprender a cómo copiar eso en un lenguaje, pues en cómo programar en Linux, ¿cierto? Que es la idea que también estamos trabajando. Nos pasamos a Linux. Ahorita, cuando vayan para descanso, lo reinician y van para Linux. Por el momento yo les voy a enseñar qué es lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces, Ay, qué triste noticia. Tengo formatearla de nuevo. bueno, entonces muchachos, vea, para empezar a programar en Linux, lo primero que necesitamos es lo primero que vamos a utilizar es un editor de texto. Un editor de texto, por ejemplo, ¿cuál es un editor de texto en Windows? Blog de notas. Perfecto, el blog de notas. Aquí vamos a programar en algo parecido a un blog de notas. Si ustedes tienen Ubuntu sin la K, es decir, yo creo que el que todos tienen instalado, van a tener un programa llamado Gedit. En Gedit tienen lo que es, en Ubuntu tienen Gedit y en Kubuntu, que es mi caso, van a tener algo llamado Kate. Listo. Es un editor de texto. Bueno. Bueno, entonces muchachos, lo que tenemos es como es un editor de texto plano, entonces lo que tenemos es un código en blanco, ¿cierto? Algo en blanco, no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar, cuando empecemos, vamos a empezar ¿con qué? ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con lo que es el enunciado como tal. Entonces el enunciado va a ser el siguiente. ¿Alcanzan a leer o no? ¿Se alcanzan a leer, a ver el tablero? Sí. Ay, yo no veo. Ya no. Es que tiene problemas de visión. Ay, yo no veo. Vamos a empezar con un... bueno, muchachos, antes de empezar, guarden el archivo. ¿Por qué es importante guardar el archivo? Porque él nos va a empezar a mostrar, nos va a mostrar el archivo con colores. ¿Listo? Esos Antonio. Bueno, entonces vamos a empezar a guardar el archivo. ¿Dónde lo van a guardar? El escritor. ¿Se acuerdan cómo empieza la guía del laboratorio número 2? Recordemos también, muchachos, que para poder trabajar en Linux vamos a trabajar mucho con la terminal, que fue los comandos que vimos en la clase pasada. Entonces vamos a abrir la terminal. Entonces primero
Primero vamos a crear, para recordar un poquitico, ustedes que ya son unos duros programando, trabajando en Linux, ¿cierto? Vamos a comenzar a crear una carpeta, vamos a empezar a crear una carpeta en la cual vamos a guardar todos nuestros archivos. Primero creo que tenemos que hacer, mirar dónde estamos ubicados. ¿Con qué comandos hacemos eso? Con pwd. pwd nos va a mostrar la ubicación actual en la que estamos. ¿Listo? Entonces vean mi ubicación. ¿Dónde estoy? En raíz home WSN, ¿cierto? En esa dirección vamos a crear una carpeta. ¿Cómo es que creamos una carpeta? Estamos estudiando en las casas. O hacemos un cuisecito dentro de 8 días de eso también si quieren. Bueno, tenemos que el comando para crear carpeta, para que vayan recordando, mkdir, ¿cierto? Make directorio, hacer un directorio. ¿Qué directorio vamos a hacer? Vamos a hacer un directorio llamado informática 1. Listo. ¿Cómo es que visualizamos qué archivo tenemos dentro de la carpeta? Qué bien, muchachos, excelente. Bueno, entonces tenemos ahí que tenemos creado informática 1. Bueno, ahora vamos a entrar a informática 1. ¿Cómo cambiamos de directorio? Change director, o sea, cambiar de directorio, cd. Y el nombre del directorio, de manera relativa, informática 1. Algo así es lo que ustedes tienen que hacer en la primer guía. Mirar dónde están ubicados, crear la carpeta, mirar las carpetas que hay creadas y entrar. Entonces, dentro de la carpeta no hay nada. ¿Por qué? Porque la acabamos de crear. Desde dentro de informática 1 vamos a guardar todos los archivos que creemos. Entonces vamos a guardar el archivo. Antes de comenzar vamos a guardar el archivo. El archivo está dentro de informática 1. Y todo archivo va a terminar con el nombre, con la extensión .c. ¿Listo? Entonces se llama, por ejemplo, millas.c. Entonces ya si miramos ls nuevamente en la pantalla, miremos que ya hay un archivo nuevo. ¿Cómo se llama el archivo? Como lo nombré en el documento de texto, millas.c. Hasta ahí no hemos programado. Miren muchachos que hasta el momento no hemos programado nada. Únicamente estamos organizando el entorno para poder trabajar. Bueno, ahora sí vamos a la programación. Vamos a empezar con el enunciado. Entonces para el enunciado tenemos que, para hacer un comentario, es decir, algo que no va a tomar en cuenta en compilador, tenemos lo que son el slash para ingresar comentarios. O tenemos también lo que es el slash y el asterisco. Entonces acá podemos ingresar el primer comentario, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos ese comentario, ejemplo 1. Y acá podemos describir todo el enunciado. O sea, entonces vean la diferencia entre los dos. Si queremos agregar un comentario, ponemos que slash, ¿cierto? O si queremos agregar varias líneas de comentario, ponemos lo que es slash asterisco.
Pero tenemos que finalizarlo. ¿Cómo? Con asterisco slash. Listo. Ese es el enunciado. Vamos ahora. Vamos a ver, entonces, ¿con qué seguimos, muchachos? Ya tenemos el enunciado. ¿Con qué seguimos? Importamos la librería. Perfecto. Entonces la librería que vamos a utilizar en el momento es ¿cuál? stdio.h. Entonces, ¿eso qué es? Acá agregamos las directivas, ¿cierto? Luego con las directivas vamos a comenzar con el programa, es decir, Siguen las variables globales. eso de variable global y esas cositas las vamos a mirar también más adelante cuando estemos hablando funciones, porque aquí realmente no tiene sentido. Entonces todas las variables inicialmente las vamos a declarar dentro de la función main. Entonces vemos que el programa principal, comenzamos con int main void. ¿Eso qué es? Inicio. Muy bien. Inicio. Y dentro del inicio vamos a empezar a declarar variables. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes. Aquí yo empecé a programar de una porque la idea es enseñarles pues qué tenían que hacer dentro de Linux. El programa es diseñar simplemente un algoritmo que el usuario me ingrese las millas y él me capture cuántos metros hay en esas millas. Listo. Entonces recordemos que antes de ponernos a programar debemos hacer todo un análisis. ¿Le hacemos el análisis? Ok. Yo entonces dónde estoy. Pero es que yo no están en Ubuntu. Bueno, voy a copiarlo entonces. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, lo que debemos hacer, muchachos, es todo el análisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para...? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Bueno, para hacer el análisis, acuérdense que el algoritmo es transformar de millas a metros. Entonces, el análisis empezaría ¿cómo? Mirando qué variables vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, deben ingresar las millas, ¿cierto?
Deben ingresar las millas como dato. La variable que vamos a guardar eso, ¿cuál va a ser? Vamos a llamar una variable millas. Ese sería el nombre de la variable. Y debemos retornar, o mostrar en pantalla, debemos retornar ¿qué? Exacto, los metros. Entonces, variable metros. ¿Cómo sería el proceso? ¿Cuál sería el proceso para llegar de las millas al metro? Entonces tenemos que primero que conocer cuánto equivale una milla a un metro. Pasa el algoritmo, ¿no? ¿Cuánto equivale? ¿Cuántas millas son o cuántos metros son una milla? 1609. Bueno, pongámosle algo así. Supongamos que el proceso, sabemos que una milla ¿son cuánto? 1500, 1600. 1609. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Coger ese proceso, ese valor, debemos transformarlo mediante ¿qué? Una fórmula matemática, ¿cierto? Que los datos que me ingresen, las millas que me ingresen, debemos ¿qué debemos hacer con las millas que me ingresen? Entonces, el valor en metros va a ser igual a ¿qué? Al valor en millas. El valor en millas, ¿pero qué? ¿Cierto? Entonces, ese es el proceso que debemos hacer. ¿Cierto, muchachos? ¿O alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar con el programa en C. Entonces ya sabemos las variables. ¿Qué tipo de variables van a ser? Sabemos que una va a ser millas y otra va a ser metros. ¿Pero qué tipo? Entera, real, carácter. ¿Cuál van a ingresar? Entera, no. Entera. Entera, listo. Entonces, entera van a ingresar una variable llamada millas. Y también tenemos una variable llamada metros, ¿cierto? También podemos representar eso como eso lo podemos escribir de esa manera, o también lo podemos escribir como de esta otra manera, ¿cierto? Porque los dos son tipo enteros. Bueno, ¿qué vamos a mostrar a continuación? El mensaje del usuario que nos diga qué tipo de datos qué es lo que debe ingresar, ¿cierto? Entonces, recordemos que para mostrar un mensaje tendremos la palabra printf y entre comillas agregamos el código que nosotros deseemos. Entonces printf, ustedes en los programas muchachos que vayan a utilizar, intenten darle toda la información al usuario. Por ejemplo, ese programa calcula las millas que hay en los metros que hay en tantas millas, ¿cierto? Ustedes deben hacer todo ese mensaje.
Aquí como pues para a manera de ejemplo únicamente vamos a poner que ingrese las millas. Entonces eso es un mensaje, ¿cierto? Como yo ponga el mensaje, así va a aparecer. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puse ese espacio, ¿para qué? Para que cuando él ingrese el valor o cuando lo muestre en pantalla tenga un espacio entre lo que yo escribí y lo que él vaya a ingresar. Terminamos siempre con punto y coma. Listo, entonces ahora, luego de poner el que ingrese las millas, ¿qué tenemos que hacer? Capturar el valor. Para capturar el valor, tenemos la función scanf. ¿Y qué tipo de datos estamos ingresando? Muchachos, ¿qué tipo de datos estamos ingresando? Enteros. Porcentaje de. ¿Y aquí qué debería escribir? ¿Qué escribo aquí, muchachos? Millas. ¿Algo más? ¿El usuario quiere ingresar millas y metros o únicamente las millas? Muy bien, falta ese símbolo, ¿cierto? No se lo puede olvidar. Siempre que estamos capturando datos, la I. Bueno, entonces ya tenemos que ingresó los datos. ¿Qué hacemos con esos datos? Hacer la operación, ¿cierto? Pasarlos a metros. Entonces metros es igual a ¿qué? A las millas que ingresó el usuario multiplicado por ¿cuánto? Por 1600. Terminamos siempre con punto y coma. Y a continuación le debemos mostrar el resultado del usuario. Entonces le mostramos con printf. Entonces la distancia en metros. La distancia en metros es. ¿Qué vendría aquí, muchachos? ¿Qué digo copiando en ese punto? Ahora que lo que quiero mostrar es la variable metros, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero mostrar. La variable metros. La variable metros es una variable entera. Como es entera, aquí debemos ubicar el tipo de dato que yo quiera escribir. Entonces el tipo de dato es porcentaje de, porque son enteros. Entonces en este de aquí va a ser ese porcentaje de va a ser reemplazado por metros. Listo, ese va a ir en la ubicación donde yo le ponga el especificador. Otra cosita, muchachos, este es el simbolito. No sé si alguno sabe qué es eso. Eso no se alcanza a ver por... Está muy pequeño. No, su recuadro. El recuadrito lo tapa. Ah, ahí. No. Tiene que bajar. Eso. Bueno, ahí sí. Ahí sí. Bueno, entonces, ¿qué estamos mostrando ahí? ¿Por qué la barrita esa es al revés? Miremos una cosita, ese simbolito que hay acá al final, ¿cierto? Eso es lo que representa un carácter de escape. Entonces, por ejemplo, porcentaje n, porcentaje no, la barrita al revés y la n va a representar un enter. Entonces, siempre que yo quiera dar un enter en la pantalla, le va a mostrar esa barrita n. Si yo quiero tabular, entonces le doy, por ejemplo, barrita t. Listo.
Ustedes aquí en la programación lo que más utilizan es la barrita N, es decir, carácter de escape y la N. Listo. Entonces eso representa un enter. Entonces nos falta, entonces estamos mostrando ya en pantalla. ¿Qué nos falta? Muy bien, terminar. Terminar el programa. Y por último, cerramos con las llaves. Listo. Muchachos, ¿alguna duda con el programa? Por el momento no, ¿cierto? Por el momento. Eso, por el momento. Pero recordemos eso, scanf debe tener la I. Y miremos que printf no lleva nada de la I ni nada, ¿cierto? Bueno, ¿y qué hacemos con ese programa? Ya lo tenemos funcionando. ¿Cómo hago para ponerlo a correr? Debemos que compilarlo para que él genere un ejecutable. Listo. Y el ejecutable nos va a decir si hay algún error o no. ¿Cómo hacemos esto? Pongamos pues bastante atención a este pasito. Ya guardamos el archivo. Listo. Ahora vamos a pasar nuevamente a la terminal. Pasamos a la terminal. Y a continuación vamos a compilar el archivo. ¿Con qué vamos a compilar? Tenemos un programa que se llama GCC. GCC es un programa que nos compila los archivos .c, o sea, los archivos que estén en el lenguaje C. ¿Listo? ¿Cómo lo compilamos? Muy sencillo, es únicamente un comando, para que lo anoten ahí, muchachos. GCC Un comando. es un comando que igual, sí, pues yo creo que nos va a dar tiempo. Es un comando que lo vamos a estudiar más a fondo, pero para que ustedes vayan trabajando, para que vayan trabajando en la casa, estén haciendo sus programitas, en la terminal vamos a darle GCC, a continuación vamos a darle la opción "-o". Listo, opción "-o". El archivo ejecutable, ¿cómo se va a llamar nuestro archivo de salida? El archivo de salida se va a llamar millas.out. Ese va a ser el archivo que yo voy a ejecutar. Listo. ¿Y se acuerdan cómo llamé el archivo de texto, el archivo fuente? Millas.c. Entonces miremos que la sintaxis es GCC -o, el archivo de salida y el archivo de entrada. Listo. ¿Qué nos va a decir esto? Nos va a mostrar si nos va a decir si hay algún error y nos va a generar el ejecutable para poder correrlo. Listo. ¿Dudas, muchachos, con ese comando o no? La verdad es que la mayoría están en Windows. No, muchachos, no hay problema. Igual ahorita nos va a dar tiempo para que ustedes practiquen un momentico. Entonces, la idea es que simplemente ese es el comando. Recordemos que vamos a compilar, le damos enter y mire, ya vamos a ejecutarlo. Miremos que en ese momento no mostró ningún error, ¿cierto que no? Profe, una preguntita. Sí. Profe, una pregunta. Estábamos pues en Ubuntu. Se hizo, pero cuando se iba a ejecutar, pedía un password. Le dimos enter y lo que hizo fue que se reinició el equipo. ¿Por qué? ¿Qué están ejecutando? El ejercicio lo hicimos en Ubuntu. A compilarlo. Y cuando le dimos compilar, nos salió pues que le ingresáramos el password. Se le dio. ¿Usted le ingresó un password? Se le dio enter, ¿cierto? No, pues la verdad no sé, de pronto tienen configurado algo ahí o de pronto le dieron algún comando anterior a ese. Pues la verdad no, tendría que estar allá para mirar qué fue cuál fue el daño que hicieron. No es, porque ese muchacho escoge un número por número.
cada línea la numera, en cambio este no es. No lo puedo Bueno, encontrar. muchachos, entonces veamos. Ya compilamos. Cuando le damos ls, miremos que genera un archivo nuevo. ¿Cómo se llama ese archivo nuevo? Millas.out. ¿Cómo lo ejecutamos? Punto slash y el nombre del ejecutable. ¿Cómo se llama? Millas.out. Listo. Esos dos comandos se los tienen que memorizar, el de GCC y el de ejecución. Entonces tenemos GCC -o, archivo ejecutable, archivo fuente. ¿Y cómo lo ejecutamos? Punto slash y el archivo ejecutable. Entonces le damos enter y nos debe mostrar el texto que nosotros le hemos puesto, ¿cierto? ¿Cuál fue el texto que nosotros le ingresamos? Ingresa el valor. Ingrese las millas, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le digo que es una milla. ¿Cuánto me debe dar la respuesta? 1600, ¿cierto? Entonces vean la respuesta ahí. La distancia en metros es 1600. La distancia en metros. Muy bueno, pero que nos correr aquí. ¿Sí, muchachos? Muchachos, una cosita para que veamos cómo utilizar una macro. Para que aprendamos a utilizar una macro. Vean lo siguiente. ¿Cómo es que definimos una macro? Define. Muy bien, define. El nombre de la macro, entonces va a ser con una K. Y vamos a ponerle el valor de 1600. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago con esa macro K? En vez de multiplicar aquí abajito por 1600, yo puedo multiplicar por ¿cuánto? Por K, ¿cierto? Entonces esta K va a reemplazar ese 1600, pero internamente sigue siendo los mismos 1600. ¿Listo? Está malo, cuidado. ¿Sí queda claro cómo se utilizan las macros? Yo creo que cada que dormí. Muchachos, le hice un cambio, ¿cierto? Como le hice un cambio, tengo que volver a guardar el archivo. ¿Y tengo que volver a qué? Echar agua porque estás caliente. Tengo que volver a compilar el archivo. Lo compilo y lo vuelvo a ejecutar. Miremos que no sacó ningún error. Es que mire que, Entonces, que fue que te dormí. Yo le dije, sí, estaba que te dormí y ahora tenía. Creo que necesito. le agregamos, por ejemplo, 2 millas y nos da 3200 metros. Listo. ¿Alguna duda en esa primera parte de la clase? No, hay que volverla a ver en pues con la de arroba. Listo, entonces muchachos, igual, ustedes vayan, tómense en el tintico y nos vemos ahorita en 15 minuticos, en 20 minuticos. Listo. Me traen uno. Eso está bien. Bueno.